This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Maga maestro y maestra na syudad preparaw ya servir na Mayo 12, año 2025 eleksyon. En buenamente el andanza del campaña na syudad base na observasyon del COMELEC. Karenderia alegre kaya abaha el presyo del arroz. Katsuwa yaman grand pulong na tumaga y San Roque. Calor del tiempo na syudad este día alcanza na 41 degrees Celsius. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Mga maestro y maestra na syudad preparaw ya servir na Mayo 12, 2025 eleksyon. Aquí el report ni Marites Espartero. Preparaw ya según el más o menos 1,699 mga maestro y maestra quien el sirvi na venidero Mayo 12 midterm election. Según na Departamento de Educación o DepEd. Según na DepEd, es 1,699 amo esos el sirvi na mga presinto. Pero pa también aquellos mga maestro y maestra quien el sirvi como el DESO o District Supervising Officer. Na Distrito 1 según tiene total 61 mga DESO, mientras na Distrito 2 tiene 48. Amo según estos ayuda supervisa na mga diferentes pasinto bajo na di ilang mga jurisdiksyon. So actualmente no tiene kita District 1 and District 2 no, so suma total tiene kita more or less mga 1,699 no del presinto lang ese because tiene también kita mga teachers and supervisors who will be serving as the DESO no, akal District Supervising Officer wherein na District 1 tiene kita 61 and na District 2 tiene kita 48. Asigun kun uy, el chairperson na dentro classroom recibí pago desde COMELEC 12,000 de pesos y el mga miembros 11,000 de pesos y el mga DESO. Mientras el mga se llama support staff tiene también que el recibí minimal desde Commission on Election. Depende man también según na COMELEC si pakilaya el manera del pago ng mga quien al sibi durante el eleksyon. Mensaje de uy kun el mga maestro y maestra isigiendo grande responsibilidad ila na eleksyon. Silang según limpio y honesto al kondukta del eleksyon. Mga teachers no will be serving this May 12 election no, sabi kita un poco grande responsibilidad pati un poco sabi man tuwal dito mga election ara no, but we are just hoping na they will just do their best no, as sila clean, honest election, ayuda sila facilita, and hoping also no they can as disturbo no during that day para at least hindi will be at mga maestra hindi kita at least hindi sila tiene miedo no. So we are appealing that all agencies concerns no akal tanman kon este election will be helping one another and collaborate effectively no. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaabla el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera que desde ya comienza el periodo de campaña aquí de ciudad, ya que daman en buenamente el andanza. Asigun kun Babiera, no hay paregistra insidente na ciudad que relataw na kampanya o na eleksyon. Itaruga sila que mantene esta sitwasyon hasta termine el kampanya y el eleksyon. Yabla si Babiera continua man sila man monitor el andanza del kampanya ita manda akorda con el mga kandidato y seguidores para pirmi sigi na mga COMELEC o na mga reglamentos del COMELEC.
So far, we have not received any complaints about the campaign, no? Ongoing campaign. May kita receive reports na siya mga violent incidents sa society, and hopefully mantuloy-tuloy lang no. We allow them no to do their campaigns as long as it is within the bounds of the law, and as long as may lang peaceful lang asida del ilang mga rallies, assemblies, motorcades, it is their right no. Favorable siguro na negosyo de karinderya y mga customer el menguada na presyo del imported o importado arroz este tiempo. Por eso, para hindi asigun o hindi también asigun per de customer ta aumenta el kanon na kada tasa para usa tabya kanon. Para barato asigun el mga gulay, barato también el arroz, bien favorable este na mga gente quien tanda come o kumpra mga komida na karinderya. Ang affordable lang asigun, LDE lang mga presyo di kanon yung mga ulam tabende. Diskarte lang tamen yung kay manada tamen kami kay karinderya, saka na aros tamen, tapo at punya lang at yo, poko manada, para la gente, bira-bira, saka ase lang at sabroso, limpyo, el kusida. Nalas damo, yung menta kami po kay barato man. Pero okay, basta damo na scope po grande. Si Kachua Yaman Grand Bulong na tumaga Isan Roque. Takil report ni Marifita Mayo. Na baryo de Tumaga Yaman Grand Pulong si Kachua anoche Abril 2. Yaman welcome konele hindi lang el mga baryo oficiales del Tumaga sino hasta mga residentes de Tumaga. El mga baryo oficiales de Tumaga presente na Grand Pulong amo kan nakagawad Jake Fabian, Jaime Francisco, Carol Gaganting, Nonoy Fonoliera, Yoyong Enriquez, Shano Marshall, ELSK Chairman May Marshall. Na mensahe di Kachua, uno del mga asunto del barrio de Tumaga kaya observa ele, amo el mga kasa na Kantoy Rio ke vulnerable na avenida. Ken po akinway kasa. Ken aki el tanrenta lang. Ken tamen el firme apektao del baha. Sabi yo mucho sa aki na barangay Tumaga. Kay sabi yo, el mga vivientes di aton akil takeda cerca na Rio. Si tan ulan lang, kabarta alsa el agua na Rio, hindi ya ustedes sa pwede dormi buenamente. Kay tan lingasa ya ustedes, kay baka entra el agua na di ustedes makasa. Correct po ba iyo? Asugun kun Kachua, tiene el 3 priority programs, el affordable housing, edukasyon y curada medical o el salud. Takre segun ele que el contestasyon na problema del mga residentes takeda na Kantoy Rio y vulnerable na avenida amo el affordable housing. Asugun kun Kachua, si pwede man avail el mga residentes de Tumaga quien no hay pakasa o takeda na mga lugar vulnerable na kalamidad igual el avenida, pwede sila sali na di ila lugar i-transferi para na mas libra o lugar. Admitido si Kachua que tiene mga challenges antes pwede hacer un housing project el gobierno nacional. Pero si ay sali ele elegido para kongresista na Distrito 1 ay precura ele rin po con este proyekto. Kay el programa del de aton gobyerno nasyonal del Murang Pabahay, tardaya po sa Chene na otro mga syudad, na otro mga distrito, kaya kita tastranya kita, porque aquí na di aton distrito, ni uno programa del Murang Pabahay, nuay. Sabi ustedes, ta pwede ustedes mira, na duay gayon, diba? Na verdad kita ko sa taabla este noche. Kaya kaya kita liba el programa kasi bien vale 800 to 1,000 pesos lang kada mes. Kabar si pwede ustedes paga continuous hasta 30 años di ustedes ya el casa. Chene pa titulo, hindi ba bien vale? Mientras tanto, un residente de Tumaga, Elia relata kun Kachua, el di ila problema na di ila lugar. Hindi sigun sila takeda na Kantoy Rio, pero pirmitamente asumi di ila lugar na agway ulan. Este por causa kay defektivo el desagüe, kaya konstruhin na di ila lugar. Yalieve sigun sila kun este asunto na barrio Kapitan de Tumaga, pero no ay sigun syempre kosaya pasa. Ayan sa among lugar, sa ano na kami, maago kami kasi denis di amon hindi takoy na agwa. Ayan na rami yan no drive.
Igual na tumaga, yaman welcome también con Katchua el mga barrio oficiales y residentes de San Roque durante el de su grand pulong na lugar. Cuantos del mga residentes del barrio el cargando di ila carátula donde escribido el di ila suporta con Katchua. Puera con el mga barrio oficiales de Tumaga y San Roque, presenta también na Grand Pulong el otros mga barrio oficiales del diferentes barrio na Distrito 1 para dale mira el di la suporta con Katchua. Asugun con Chua, ta aprecia ele mucho con el suporta di ila con ele. So, buenas noches. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Maing gabi. No, sabi ustedes, si Ma'am Kat, cuando first got kami a conocer, sabi nga kita si Kimodo el gente sincere para servir. Sabi ustedes, yan siya kyo ansina de mucho de barangay official junto con Ma'am Katchua. Kay sabi kami, el kumpiyansa, takikangaton, takikanamon, no dali kita el kumpiyansa con Ma'am Katchua. Nunca ustedes siya di akong kagawad daot for consecutive number 1. Ojalá. Nunca también kita diya kung Ma'am Katchua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bien subido ahora el calor del tiempo en la ciudad por causa del pag-asa y habla que posible subir a 41 degrees Celsius el calor del tiempo. Un puntos desde el danger level, según que ay afecta siempre con el salud. Na presente tiempo hindi pa según afecta el calor del tiempo na supply del agua. Pero si alarga según el calor, el afecta con el agua de la ciudad. El siguiente na mga noticias. Kandidato na basulta ya firma Peace Covenant junto na otoridad. DepEd discutía si cosa bueno menú para na feeding program del mga bata este año. Dueño de privado propiedad desgustado, después tiene que poner material de campaña na di ila coral. Tiene casa ya quema na Culianan. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman.
Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Magakandidato na basilan sulu itawi-tawi ia firma Peace Covenant junto con Police, Soldado y Coast Guard y otro mga cause-oriented groups quien ayudabi siya elandan sa eleksyon na Mayo 12. Akil detalles na report di Allen Barrera. Candidates Forum, Peace Covenant signing del basilan sulu tawi-tawi o basulta. Yakudusin din antes aga na Police Regional Office 9 na Camp Romeo A. Abendan, Mercedes. Obeto de este, para tiene el buen éxito este venidero elección. Presente la actividad de diferentes candidatos esta elección desde el Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kenya firma y promete que este 2025 national y local election queda silencio y pacífico. Además, sila también candikualan y abrigua durante la actividad con LDI na maga-issue y concierne contra con LDI na maga-otro partido que donde posible queda personal o causa el playa. Por eso sila tapidi na diila diferente oficina del police que mandagat mira obisya emunamente
para ibita ko na mga peleya o krimen na di ila lugar. Puwera na mga kandidato presente también al diferentes oficial de policía y militar del Basilan, Sulu y Tawi-Tawi, el abogado del Regional Election Director Comelec Region 9, Attorney Ray Sumalipao, quien ya firma también como testigo na mga promesa del mga politiko que queda pacífico y silencio este venidero eleksyon. Mentioned by General Macapas, Brigadier General Macapas, they issued security details to all our election officers with priorities for those who requested. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Sa prinsipya, según diskuti, el mga technical working group del Departamento de Educación o DepEd, si cosa man el mga buen menu para na mga feeding program del mga bata este siguiente este school year. Kaya según sabi, si cosa debe dale ng mga bata base na assessment siguiendo del una hotmeal y recientemente magapan. Diferentes man asigun, el se llama meal component asigun con el mismo DepEd. No, tan conduce kami el 2-day consultative no del technical working group no del school-based feeding no wherein taplan niya kami no cosa el mga menu no que cosa kita dale based from the assessment no kasi chene best akal ta dale kita kal mga pan no so difference mas chene meal component chene tamen akal ta dale kita kan mga bread no so antes kasi takusi-kusi kita no so ara otral sistema so we are now trying to figure out no cosa kami mira el bien para el mga bata pwede ka sila man avail no el cosa ta dale el gobyerno particularmente el nadila nutrition. Dueño del privado propiedad des Gustavo después tiene quien ya anda pone material de campaña na di ilakural. Aquí el report ni Marifita Mayo. Un dueño del privado propiedad el llaman post na di su social media account el di su sentido acerca el un material de campaña kaya si pilit na di ila koral. Desgustaw este si Bernie Alvarez siendo no ay según kanya sa di ila permiso para pone con el material de campaña na di ila koral. No ay mas konforma mandaman entrevista si Alvarez pero asun con ele yaman post ele con este asunto na di su social media account por el intensyon para manda akorda con magataman kampanya para sa kauna el permiso del dueño del propiedad antes pone di ilang mga materiales de kampanya. Mientras tanto, el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera ya habla que pirmi sila tamanda akorda con magataman kampanya para pirmi saka el permiso del dueño del privado propiedad si quiere sila pone mga materiales de kampanya na propiedad. Asigun con Babiera, tiene derecho el dueño del privado propiedad kita con el materiales de campaña siya pone con este sin permiso di ila. Aside ko ng common poster area, mga private properties di aton, at pwede sila pone ali, but of course, tiene consent del owners dapat. Hindi también sila pwede pone lang derecho nila mga campaign materials ng mga private property without the consent of the owner because this is also a violation, no? Asungun con Babiera, el Comelec y el gobierno local ya designa dos common poster areas na ciudad, uno na costa oeste y el uno na costa este. En ese mga designaw common poster areas lang, debe pone mga campaign materials el mga kandidato. Prohibido sigun pone mga materiales de kampanya na mga punoy palo, street light na mga eskwela, de publiko parke y mga propiedad de gobierno. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Upod na insidente de quema el un casa alina zone 2 Culianan en Durantes aga. Ya conoce con el dueño del casa como si Epifania Saruela legal edad. La inicial investigación del bombero ya alcanza na 4,200 pesos el valor del destrozo. Mientras el continúa pa siempre el investigación na cosa el causa del quema. No hay también según reportado casualidad o no hay quien ya sintiduele durante el incidente. Además, este el acá 2 incidentes de quema para este mes de abril. El gobierno local ya manda descansa el trabajo na intersection del Tetuan y Veterans Avenue na DPWH rason para man avenida na lugar. Aquí el report di Marites Espartero. ¿Cuántos magamotorista y magavivientes el reclama por causa con el estancado agua na calle Veterans y Tetuan este tiempo? Por causa después lang niya compone con el camino ansinaya el efecto. Asigun na DPWH o Department of Public Works and Highway,
May paakaba el proyekto de construction of 2-barrel concrete box culvert flood control na lugar. Por causa mandaan ay kanila asegun descansa trabaha. El gobierno lokal por causa na obserbasyon de Ramadan. Resumia lang asegun kun este special lang el eleksyon. Asegun kun Engineer Romel Hipolito, el resident engineer del DPWH, preparaw el kontraktor kontinua kun el trabaho. Sino mismo el gobierno lokal asegun niya manday man full out con el mga ekipo i mga construction workers. Actually, ma'am, may pa siya kabal project at ma'am, totally. So, before siya man na kanawunan stop si Mayor El Jamun trabaho ali ma'am, dali sa kami abiso na, especially na city admin, yatun. Dali ayo sa abiso ma'am, kay asina kasi sosede, si man stop el trabaho jamun. So, since kinagat siya request letter di staba kon Mayor, kay tamandali man stop, si pwede man resume tentative June 1. So, kwanto meses kat siya pa sa ma'am, sina, na abli kanila, abli na LGU, man ba kita kasi yan stop kita trabaho. So, yan pull out todo kita mga kontraktorali, mga equipment. So, may, kasi si tali el kontraktor ta trabaho ma'am, pwede iraman man pump it. Kasi tatrabaho el kontraktorali, tan pump sila ma'am everyday. El ingeniero y habla, mas el subi asegun el agua na lugar, si por ejemplo, el experiencia al ciudad, aguacero. Siguiendo na ipaakaba el proyekto y grande el volume del agua, estaba na baga desagüe desde Tetuan y na veterans. Ya pone asegun yutay tubo temporalmente para onde lang sa leman exit el agua, pero hindi asegun este bastante. Sinway asegun manda kanila descansa asegun el proyekto, environmente era asegun el estado na lugar, kay grande-grande ya el mga box culvert ya instala. Now, in the observance of the Ramadan, ma'am, kami kasi request letter ma'am from LGU ma'am na taman nakatanaw man stop. Taprikura pa asegun koordina el DPWH na LGU para kontinuaya sila kun al trabaho kay para resolbaya kun al problema de estankaw agwa na maga-mentionaw kalye. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Marganda Market, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles.
Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 2 milyon valor de droga ya konfiska alina barrio de Baliwasan. Aquí el report di Emil Tuban. 2 millones de pesos valor de alegado shabu ya puede confiscar con el un persona alina barangay Baliwasan anoche. El personal del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office junto con el CIU y el Police Station 11 ya conduci bypass operation alina Sampaloc Drive ng barangay Baliwasan. Ia puede arrestar con si Haris Ibrahim, 50 años residente de alina lugar. Polisya puede confiscar con el 6 paquete de aligao shabu, tiene pesadez de 305 gramos y alcanza el valor na 2,074,000 de pesos. Con el mga confiscado items sa libal operatiba para alina Zamboanga City Forensic Unit 9 para eksamina y con el suspechado libal police para alina Zamboanga City Police Office Headquarters ita preparar plantada kaso con el na korte. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Muerto el un padre de familia na insidente de tiro y también anoche alina Purok 2 na barrio de Salaan. Ya conoce con el víctima como si Joaquin Fernandez, 40 años, residente del mencionado lugar. La report del polis aparece el víctima tasena junto ta celebra con el cumpleaños de su esposa. Aparece lang el un sospechado y tira sin provocación usando el improvised shotgun con el víctima adentro de la casa. Después del incidente, ya sostiene fatal tupad de bala el víctima na su diferentes partes del cuerpo, razón de su enseguida muerte.
Lahat versus operation del Culianan Station 4, enseguida se prearesta con el sospechado que un barangaytano del Salaan, conocido como si Cardo Gregorio, después positivo con él, conoce el un testigo. Personal agravio asigura el motivo del incidente donde asegura el víctima legalmente envuelto na robada del solar light na mencionado barangay. Además, también el AK-2 incidente de tiro para este mes de abril y AK-18 desde el enero este año. Mientras tanto, el armas de fuego y el sospechado na custodia ya del mencionado police station. Droga ta continua prolifera aquí na syudad. Aquí el report. Motibo de droga, el cosa tamira el otoridad Angulo na matansa con un security guard del Pasaudia alina Marlboro Drive, Kampong Islam. El uno lang del mga kaso de matansa na mas de 18 kaso matansa na syudad que posible tiene también que hace na droga prohibido que ta continua prolifera y destorba con el pasi orden del ciudad de Zamboanga. Grande posibilidad que el mga echor na matansa magatausa también droga. Del Pasaudia también tiene estudiante el kung quien ya puede kuhi el otoridad na checkpoint donde un menor de edad ya puede kuhi kanila por el violación tráfico asa encontrar na posisyon el aligaw marihuana. Del mga pasaw días también y semana, sigiritos también el operasyon ya conduce el personal del Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na syudad, kaya resulta también na konfiskasyon del kilo-kilo del methamphetamine hydrochloride o mas conocido como shabu. Mediante el esfuerzo del autoridad contra droga, mas queda según visible que ta continua pa siempre prolifera el droga na syudad. Del pasaw meses, tiene también otro estudiante na high school, ya abandona su bag lleno de marihuana y es el semejante noticia también de marihuana na eskwela mismo kaya puede revela del mga pasaw anyos pa. Aviso del autoridad que mientras sa continua el operasyon contra el droga, debe asigun mga mayores, bisya también mga aktividades del di ilang mga anak, siendo manada aura, kien ta keda envuelto ng mga lukuras como droga, y posible ase pa biktima, mga menor de edad o enganya usa droga. El policía recubrí con él un robado motorciclo y ya puede arrestar con el sospechado alina tugbungan anoche. El personal del PNP Station 6. Ya junto con el reclamante si Rolando Manalo, na puro 8 barangay Tumbungan, ya conduci na estasyon con el sospechado si Rudini Bernardo de los Reyes de alina lugar. El víctima ya reporta na polis que él mismo ya busca con el motorciclo y ya puede él con este encontrar alina Rancho Piedra na barangay de Mampang y él ya reporta con este na polis. El polis ya puede recubrir con el motorciclo y ya puede arrestar con el sospechado y ya le va con este estasyon para el investigación. El personal del CIDG junto con el Station 671 ya sirvi con el warrant of arrest con este si Sepin Ambai Kaman de bilang-bilang Zone 6 Mercedes. El enfrenta caso de homicide y tiene recomendado fianza de más de 100,000 pesos para el su temporario libertad. Con esta persona ya le va para na CIDG para el propio disposición. Mientras tanto, ya confirma el familia Alipala que despedía el veterana journalista si Julie Alipala estelang madrugada. Si Julie es un activo giorno na país que sirvi como writer desde el Philippine Daily Inquirer y na mag-estasyon lokal desde el año 90 pa. Conocido con Alipala como valiente journalista quien tapelya na mga korupsyon, klase-klase de mga asunto desde el gobierno y también parte del Mindanao desde el frontera lokal y nacional. El entero prensa del Zamboanga ya queda triste con esta noticia y kami na Dayline Zamboanga taas pasa di amon kondolensya entero familia. Si Julie Alipala, uno del mga pioneer reporter del Dateline Zamboanga cuando ya prinsipya palang opera el TV11 na syudad de Zamboanga. Buenas noches, taki el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, posible pa siempre experiencia el mal epekto del ITCZ, mientras el calor del tiempo el alcanza a sigun na 41 degrees Celsius. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am.
Más de 40 días ya lang antes del día de la elección, el Commission on Election bien ocupado ya na mismo preparación después que el mga election paraphernalias y materials el ta principio lega para na di ilahab donde deposita antes transporta na mga lugar semanas antes el día de la elección. Na syudad de Zamboanga mga paraphernalias talaga para usa na di aton syudad desde el Basilan para nasulu tawi-tawi Zamboanga Sibugay. Una sigud liga el mga ballot boxes. Después mga dokumento i-continua paliga hasta el mga makina kel usa na eleksyon. Mga voters list na poderya también el COMELEC Zamboanga City Office. Itaman counter-check ya el mga personajes antes con este publica. Enante at junta mga kandidato del mga vecinos probinsya para firma un acuerdo kita asigura hindi causa problema na eleksyon. Habla también sila que el coopera sila con el modo de seguridad que el impone el autoridad. Kapidi el COMELEC con el mga supporters para no crea gulo y que natrambulikaw el andanza del eleksyon. No también cree basta na mga kosa ta publika na social media siendo uso ahora el fake news para asilang malo con otro kandidato. Yan ay asigun mga grupo kenta crea mga fake news para ase malo con otro idiila kandidato kena oloroso el nombre y pwede sa kavoto. Akorda como votante tiene kita responsibilidad para estudya con el mga kandidato para hindi man sayang el di aton boto. Si tiene cosa tadale, recibí, pero pensa bueno para del bien de todo. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Abril 3, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.